Hola, Esteban. ¿Qué tal? ¿Has ido este fin de semana a la Warner? ¿Te ha gustado? ¿Y me cuentas el cuento de la oruga? ¿Cómo empieza? Le posaba un huevecito sobre una hoja. De repente, cuando salía el sol, dentro del huevo había una oruga. Empezaba a buscar comida. Se comió una manzana, 2 peras, 3 ciruelas, 4 fresas y 5. Se comió un pastel de chocolate, un helado, un pepinillo, un queso y rodajas de salchichón, una piruleta, tarta de frutas, una salchicha, una magdalena y sandía. Aquella noche le dolió la tripa muchísimo. Se comió una hoja y que después era una oruga grande y después empujó y fue una mariposa. Soy Esteban y fíjate de historias. Es la hora del quiz. ¿Estáis preparados? 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos! ¿Qué planeta es conocido como el planeta rojo? ¿Mercurio, Saturno, Marte o Venus? La respuesta correcta es Marte. Pues lo que me inspira para escribir para niños, yo creo que al final es lo que me resulta atractivo, lo que me divierte y lo que me genera curiosidad. Entonces, sobre todo, cada vez que afronto un nuevo libro, lo que quiero que sea de una temática, de un asunto que no haya tratado antes. Entonces, por ejemplo, con el último libro, La ciudad infinita, lo que quería era explorar, por ejemplo, los derechos de los niños, cómo ve la sociedad a los niños y cómo es ese paso a veces tan abrupto entre la infancia y los adultos. Siempre quiero que haya un tema del que tirar para que la historia me atraiga. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo escribir en esa etapa de hasta 4 años porque me parece dificilísimo. Parece que cuanto menos texto tiene algo, más sencillo es. A mí me resulta dificilísimo. Y también de 6 a 8, que es una etapa en la que están aprendiendo a leer, que les tienes que dar apoyos para que puedan seguir la historia, también me parece complicadísimo. Pero la etapa en la que yo me siento más cómodo escribiendo para niños, que es la de 8 a 12, es una etapa en la que ya están muy formados, les puedes hablar prácticamente de todo, siempre adaptado evidentemente a su edad, pero no hay tantos elementos que resulten inaccesibles para ellos. De modo que con humor o con tacto puedes hablar prácticamente casi de todo. Evidentemente de todo no, pero de muchísimos temas, de la muerte, de la separación, de las guerras, de distintos asuntos que a ellos les generan curiosidad, que abren su mundo, pero que también te supone un reto como autor cómo contarlo de una manera interesante para los chavales. La ciudad infinita surge de varias preguntas. Como todos los proyectos, siempre me surge una pregunta al inicio y a partir de ahí voy tirando hasta que se completa la historia. Pero uno de los puntos iniciales de la historia es eso que se dice muchas veces de los niños, de los ciudadanos del mañana o la ciudadanía del futuro, que a mí siempre me ha generado mucha tensión porque, hombre, los niños no serán la ciudadanía del futuro, deberían de ser ya la ciudadanía del presente. Entonces imaginé, y es una novela con un toque futurista que se desarrolla dentro de 100 años, cómo sería una ciudad tan democrática, porque a priori la democracia todos estaremos de acuerdo en que es algo positivo. Pues esta ciudad es tan positiva, tan fabulosa, tan democrática, que ha votado la expulsión de los niños de la ciudad, que vivan en internados hasta los 12 años, ya cuando tienen edad suficiente para convertirse en ciudadanos y vivir como ciudadanos de pleno derecho en la ciudad.
Entonces, a partir de ese concepto en el que los menores de 12 años no son ciudadanos, empecé a tirar de una historia que me atrapó enseguida, porque quería imaginar cómo era esa ciudad donde los niños no están invitados. En la novela se habla mucho de qué es convertirnos en adultos o qué es madurar. Hay una máquina, por ejemplo, que todos tienen que utilizar cuando se mudan a la ciudad o antes de cruzar la frontera definitiva, que es la desinfantilizadora, que es una palabra un poco enrevesada para explicar lo que es una máquina para que pierdan toda inocencia. A mí esa máquina me parece un invento súper siniestro de los adultos de la ciudad para que los niños definitivamente dejen de ser niños. Básicamente lo que hace la máquina es enseñarle todas las cosas siniestras que hay en el mundo, quitarles la ilusión para que así se hagan adultos. Y lo que quiero contar en la novela es otro modo de ser adulto. No hace falta convertirse en una persona gris para ser adulto. Y es lo que Enzo, a lo largo de su viaje prohibido a la ciudad, va demostrando a los demás que su paso para convertirse en adulto no es dejar de perder esa mirada inocente o esa mirada de bondad. No me siento muy cómodo dando mensajes porque creo que el libro ya debe hablar por sí solo y si no les llega el mensaje cuando lo lean, pues a lo mejor es que el mensaje no era ese. Pero si hubiese un mensaje, desde luego, la verdad es que no va a haber mensaje. Lo que quiero es que se lo pasen bien, que no tengan miedo a conservar la inocencia, la imaginación, todas esas cosas que vemos características de los niños y que a veces los adultos intentan convencernos de que tenemos que perderlas para madurar y que en realidad no es necesario perderlas para ser un adulto completamente funcional.